Buenos días amigos, bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que domingo a domingo trae a vuestras casas la realidad rica de nuestra Iglesia diocesana. Providencialmente los evangelios de este domingo nos están invitando a ir a la viña. Comenzamos el curso y el Señor nos está invitando a ir a trabajar a la viña. Con esta parábola de este domingo que escuchamos hoy del padre que le dice a un hijo, ve a la viña, dijo que sí, pero no fue. El Señor nos pide coherencia. Si vamos a trabajar a la viña, si decimos que sí al Señor, tenemos que trabajar, tenemos que embarrarnos en la misión, tenemos que llevar al mundo, a los corazones de la buena gente, el camino para que se encuentren con el Señor. Es una llamada apremiante, la de la viña. Comenzamos el curso, impulsados por la gracia del Señor que nos lleva a entrar en la gente. Aquel grito de San Juan Pablo II, Duc in altum, rema mar adentro, desde luego se hace actual cada vez que comenzamos un nuevo curso. En nuestra diócesis vamos a comenzar el curso todos los años con unas jornadas ya conocidas y bueno, de una larga historia. Mañana, lunes, martes y miércoles próximo tendremos las jornadas pastorales del pueblo de Dios en Navarra. Vamos a hablar de ellas, del tema que nos abarca y que sin duda va a poner tono a todo el curso pastoral. Y para ello está con nosotros Miquel García Andía, vicario episcopal. Buenos días, Miquel. Hola, buenos días, Alfredo. Bueno, Jornadas del Pueblo de Dios, que ya es el número 39 años seguidos haciendo las Jornadas del Pueblo de Dios. Una iglesia en... Ahora vamos a entrar un poco a desgranar, pero bueno, para invitar a que la gente vaya ya desde mañana, pero el tema es una iglesia en salida, de la conservación a la evangelización. Bueno, de entrada, ¿por qué este tema y cuál es el trasfondo de que las jornadas se dediquen a reflexionar sobre, en el fondo, sobre la evangelización, una iglesia en salida? Bueno, pues las jornadas de este año son una consecuencia de lo que durante todo el año pasado la diócesis, es verdad que con distintas intensidades, porque hubo gente que decía que iba a la viña y luego quizá no fue, otros que no lo veían pero al final fueron yendo, toda la diócesis estamos empeñados en un proceso de renovación, pero que es una renovación que no mira hacia adentro. La renovación de la Iglesia pues está en su propósito es la misión. Y por eso este año me atrevería a decir que estas 39º jornadas, pues justamente son unas jornadas extraordinarias. Vamos a abordar en ellas y vamos a darle, espero yo, un impulso definitivo al Plan Diocesano de Pastoral. Ahora hablamos un poco más a fondo, pero bueno, para que nuestros televidentes sepan, las jornadas se reparten como en dos momentos, ¿no? A la mañana y a la tarde, explícanos un poco, y luego los conferenciantes, porque merece la pena. Sí, bueno, tengo la suerte de estar en la comisión del plan pastoral y junto con el señor arzobispo y los demás miembros pues vimos que era importante reforzar el itinerario en el que estamos metidos en la diócesis. Una diócesis en salida hacia la nueva evangelización y por eso el lunes tendremos la suerte de contar con la presencia del obispo de Cádiz, de Rafael Zornoza, que él ya en este sentido lleva unos años con esta música de fondo y ya ha puesto su diócesis en una clave evangelizadora en las parroquias, jóvenes, niños, y creo que puede ser un testimonio muy concreto y que nos va a ayudar mucho. Mientras que la complementación perfecta del testimonio que nos pueda dar Rafael Zornoza, el martes nos habla un laico de Madrid, Tote Barreda, también en el formato doble, a la mañana los sacerdotes, a la tarde laicos, vida consagrada, y Tote Barreda es uno de los laicos que en este momento pues, en Madrid está trabajando con toda la cuestión de la nueva evangelización. También imagino que incidirá un poquito en la cuestión de los grupos alfa, pero nosotros le hemos dicho qué implica para todos, sacerdotes, laicos, consagrados, pues que nos metamos definitivamente en un proceso que nos va a llevar a una diócesis con un perfil diferente, mucho más misionero. Y el tercer día, como es costumbre, los miembros de la comisión este año presentaremos los resultados de las encuestas que se hicieron el año pasado, presentaremos las catequesis de este año y luego ya don Francisco marcará el calendario de todo el año. De trasfondo, evidentemente, está el plan pastoral. El año pasado, recordarán los televidentes, dedicamos 2 programas. Bueno, vamos a hablar un poco del plan pastoral porque está de fondo para sacarlo adelante con estas reflexiones que estos 3 días se van a hacer en el seminario. Bueno, porque la gente pueda todavía remachar más qué es un plan pastoral y por qué un plan pastoral en nuestra diócesis en esta hora que estamos viviendo. Muy bien. Hay que decir, en primer lugar, que un plan pastoral es una herramienta de evangelización.
Con lo cual, alguno podría decir, bueno, pero ¿habría otras posibilidades? Sí, y sabemos que lo importante es que cada uno nos convirtamos a Dios y que hagamos lo que tenemos que hacer. Eso es verdad. Pero las mediaciones que tenemos nosotros los cristianos católicos pasan por la diócesis y por el obispo. Y el obispo ha decidido que todos con una misma música vayamos caminando un poco sinodalmente. Esa palabra sonará a mucha de la gente que nos está viendo hoy, porque una diócesis es un camino que hacemos todos en común. Y un plan de pastoral justamente lo que hace es nos sitúa a todos en una misma onda y todos vamos trabajando al unísono, porque el objetivo, como dice ahí las Jornadas del Pueblo de Dios, no es meramente conservar nuestras instituciones, sino que nosotros tenemos la ilusión, la idea, la esperanza de que la palabra de Jesús llegue a todos. Y un plan de pastoral es una herramienta para una iglesia que está dentro, mirándose a sí misma, salga de sí misma y tenga unas unidades potentes de pastoral que viven la fe y que la irradian hacia todos. El origen del plan pastoral, supongo, bueno, un poco la realidad de la diócesis, la atención pastoral de las parroquias, ¿de dónde nace todo? Bueno, en las conferencias episcopales, en la Conferencia Episcopal Española hace unos años surgió que había un quinquenio para desarrollar un plan de pastoral y al hilo de lo que se planteaba en la Conferencia Episcopal, nosotros hemos también acompasado nuestra diócesis a ese ritmo y nos hemos puesto a caminar. Nos hemos dado 5 años de plazo, porque cuando uno cada año quiere cumplir todos los objetivos termina no cumpliendo ninguno. Entonces el plan de pastoral es un objetivo muy ambicioso, que nuestras comunidades cristianas tengan la capacidad de irradiar hacia afuera, pero eso implica ir trabajándonos primero dentro. Entonces tenemos que tener ahora la paciencia de empezar por la catequesis, la formación, el juntarnos, el ir dónde están los núcleos y caminar juntos. Y bueno, el año pasado ya se empezaron a dar pasos, ¿no? Recordamos aquellas encuestas. Bueno, ¿cómo estamos ahora? ¿En qué...? Sí, el compromiso de la comisión justamente fue que esas encuestas recogeríamos lo nuclear de ellas y el tercero de los días, el miércoles próximo, justamente se nos dará el resultado más significativo de lo que todas las encuestas nos han dicho, que yo ya adelanto que será muy interesante ver cuál es la percepción que hay de nuestra Iglesia y del mundo por parte de los que estamos ahí muy metidos, de los domingos, de los ocasionales, incluso de los alejados. Hay una serie de datos que nos darán que pensar. Bueno, vamos a ver ahora un vídeo de las intenciones de la Conferencia Episcopal para este pasado mes de septiembre que hemos terminado. Por los catequistas, profesores de religión y quienes tienen el encargo de anunciar a Jesucristo, para que tengan siempre presente la gran importancia de su misión y se formen adecuadamente para que sea más fructífera su labor. Arrancando un nuevo curso pastoral en nuestra diócesis. Mañana, 10:30 de la mañana, sacerdotes, y a la tarde, a las 8, en el Salón de Actos del Seminario, arrancan las jornadas pastorales del Pueblo de Dios en Navarra. Evangelización, Iglesia en salida. Estamos hablando del plan pastoral, que sin duda estas jornadas vienen a ayudarle para reflexionar y para impulsarlo. Estábamos hablando del plan pastoral, el itinerario que llevábamos, las encuestas y esas catequesis. Todos los sacerdotes de las parroquias recibimos estas catequesis sobre la comunión. ¿Qué pretenden estas catequesis? Bueno, tengo que recordar que cuando estuvimos aquí la anterior vez decíamos que lo que vertebraba el texto evangélico que nos ayudaba a entender todo este itinerario de fe era el texto de los discípulos de Emaús, que Jesús comenzaba preguntando a sus discípulos que cuál era la conversación que traían por el camino. Entonces nos hemos dedicado a hablar y a manifestarle al Señor cuáles son las preocupaciones habituales cuando caminamos. Después tocaba el momento de escuchar a Jesús. Y esa escucha que nosotros hacemos de la palabra de Dios va a tener 3 momentos. Una catequesis que ya algunos han trabajado sobre la comunión,
porque es verdad que si queremos hacer un camino como Iglesia, la legítima pluralidad no se puede confundir con la divergencia o que cualquiera vaya por su lado, ¿no? Sino que consideramos importante ver que todos formamos parte del mismo pueblo de Dios, que Jesús es el pastor común de todos. Entonces, esa catequesis de la comunión, que si desde aquí, los que no la hayan trabajado, pues todavía estamos a tiempo para trabajarla, porque el primer trimestre de este curso lo vamos a dedicar a ello, da paso a una segunda catequesis en la que ya esa comunión se concreta. ¿Qué significa en la Iglesia la comunión? No es uniformidad. La comunión en la Iglesia significa que cada uno de los bautizados tiene que descubrir cuál es la responsabilidad para con los demás. Y entonces es una catequesis que se centra muchísimo en la corresponsabilidad. Cada uno honestamente tiene que decir cuáles son sus carismas, sus dones y qué está dispuesto a poner en beneficio de la comunidad. Segunda catequesis, por tanto, corresponsabilidad, sinodalidad, aprender a caminar juntos. Y la tercera de las catequesis que trabajaríamos en este trimestre sería, entre todos, ir descubriendo cuáles son los rasgos de una comunidad evangelizadora. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta de que, y eso aparece clarísimamente en las encuestas, de que nuestras comunidades presentan algunos síntomas de cansancio, de agotamiento, de inercia, y sin embargo late en todas las respuestas el deseo de una renovación. Entonces la tercera catequesis tendría justamente como objetivo decir entre todos y descubrir entre todos cuáles son los rasgos de una iglesia sana, fecunda y por tanto evangelizadora. Por tanto, el siguiente paso ya al comienzo del curso sería esta segunda y tercera catequesis, ¿no? Eso es. Para trabajar en las parroquias. De octubre a diciembre animamos vivamente a todos a trabajar la primera, si no la han hecho, y sobre todo ahora tocarían la segunda y la tercera. Esta pregunta, claro, a mí por lo que nos toca a los sacerdotes, ¿qué papel, qué nos implica a los sacerdotes? Claro, que tenemos evidentemente que entrar y llevar a cabo en un porcentaje alto el plan y la renovación. Bueno, pues una de las llaves del plan de pastoral evidentemente es la del presbiterio. ¿Por qué? Porque reconociendo cuál es nuestra situación, de un presbiterio ya cada vez más reducido, mayor, un plan de pastoral implica una revisión total de lo que son nuestros hábitos. Es decir, ya no se trata en adelante de ver que tenemos que ir reduciendo, cómo ir amoldando los horarios de misas a unas comunidades que decrecen, sino que cuáles son las prioridades hoy del sacerdote que como discernidor de carismas tiene que ir descubriendo las potencialidades que tiene de los laicos en sus comunidades, ir organizándolas, porque una de las pretensiones del plan es justamente de crecer no en el sentido de batirnos en retirada, sino de ir dándole a nuestra estructura pastoral un traje que se ajuste a la realidad, es decir, quizá menos comunidades, evidentemente, pero muchísimo más cohesionadas. Y eso implicará cambiar la idea de parroquia y, por supuesto, de párroco. Un estilo muchísimo más fraterno con otros sacerdotes y una capacidad de trabajar en equipo. Y por eso también, el año que viene, pues Dios mediante, la tarea del plan de pastoral será que los obispos tendrán que reunirse con nosotros por arciprestazgos e ir viendo cuáles son los pasos que tenemos que ir dando los curas en nuestro estilo pastoral. Claro, esos son pequeños pasos. Y luego está el papel de los laicos también. Central, porque hasta ahora vamos viendo que una iglesia de servicios y de mínimos tiene que dar paso a una iglesia que sea iglesia comunión y profundamente acogedora. Una de las cosas que a mí me preocupa a día de hoy es que nosotros vamos detectando en los santuarios, como en el santuario de San Miguel, en muchos lugares, personas que están de alguna manera de vuelta, de camino de retorno hacia la iglesia y nos reclaman algún tipo de acogida. Nuestras comunidades cristianas tienen que estar equipadas, preparadas, para que cualquier persona que desee acercarse a nosotros pues tenga la acogida, el seguimiento, el acompañamiento, la capacidad de insertarse en pequeñas comunidades. Toda esa tarea la van a tener que hacer los laicos y eso requiere pues un equipamiento, una preparación. Muy bien, vamos a hacer un segundo parón. Hemos empezado el mes de octubre, mes del Rosario. Rosarios de la Aurora por todo Navarra, en Pamplona los dominicos, en el Casco Viejo todos los domingos a la mañana, pero en fin, Tafalla, Peralta, Olite y muchos más, todas las mañanas hacen el Rosario de la Aurora. Vamos a ver este vídeo de la Virgen del Rosario con imágenes de la Virgen de Fátima, estamos en el centenario de las apariciones. En la mirada de una imagen, una estampita o una medalla.
bajo el signo de un rosario, sabemos que no vamos solos, que ella nos acompaña. Y encontramos en ella una verdadera madre, que nos ayuda a mantener viva la fe y la esperanza en medio de situaciones complicadas. Una madre cuida a su hijo hasta el fin y trata de salvarle la vida hasta el fin. María es la que ayuda a bajar a Jesús, lo trae del cielo a convivir con nosotros, y en la que mira, cuida, avisa, está. Por más que conozcamos a Jesús, nadie puede decir que es tan maduro como para prescindir de María. Nadie puede prescindir de su madre. Plan Pastoral Diocesano, estamos entrando en el nuevo curso apasionante con las Jornadas del Pueblo de Dios mañana, todos invitados, sacerdotes a la mañana, fieles a la tarde al seminario. Bueno, surge una pregunta, si todo el tema del plan pastoral es un tema, y de la evangelización incluso, y de cómo nos organizamos a cintra de la Iglesia, que solo nos incumbe a nosotros, qué repercusión tiene hacia afuera, qué papel tiene hacia afuera. ¿Es solo interno el tema? Claro. Es interno en cuanto que los que estamos concernidos por el plan, evidentemente somos los cristianos, católicos y creyentes. Pero justamente el plan de pastoral nos sitúa en la verdadera órbita. El lugar natural de vivir un creyente es el mundo. Y en este sentido la secularidad de la Iglesia, que no hay que confundirla con el secularismo, que es otra cosa, implica que los cristianos abrazamos y amamos el tiempo en el que nos ha tocado vivir, porque es al tiempo al que somos nosotros enviados. Y entonces nosotros la idea de todo este plan es ir haciendo ese paso en el que el ser discípulos de Jesús, el discipulado, nos lleva a ser apóstoles. En este sentido quizá también sería oportuno recuperar la palabra misión, la palabra apostolado, porque el Papa Francisco más de una vez insiste, no es que nosotros tenemos una misión, además de todas las cosas que hacemos en la vida normal, el Papa dice que nosotros justamente somos misión, y misio significa envío. Yo he sido enviado, tengo un tesoro y no me lo puedo quedar para mí mismo. Ese tesoro es algo importante para los demás. Entonces el plan de pastoral es justamente que cada uno de los creyentes en Navarra nos planteemos si todo ese tesoro que hemos recibido nosotros y que tanta gente al lado nuestro no aprecia ni conoce, de qué manera nosotros tenemos que vivir para manifestar todo eso. Viendo un poco las jornadas del Pueblo de Dios y los que habéis invitado, el obispo Rafael Zornoza y Tote Barreda, me surge, bueno, no, más que una pregunta, es una llamada que se quiere hacer a que la nueva evangelización no resta de métodos nuevos, creativos, porque Tote Barreda, coordinador nacional de los grupos Alfa, ¿no?, que es un método de evangelización nuevo. Es decir, tenemos que usar las herramientas nuevas que hoy en la Iglesia se están viviendo para evangelizar. Y en ese sentido la Iglesia Católica ha asumido que había realidades muy espirituales y muy confesantes, e incluso en otras confesiones religiosas, y en este sentido estamos aprendiendo a estilos mucho más incisivos, donde el anuncio toma una fuerza importante, y Tote justamente está empeñado en todo lo que son los cursos alfa. Pero él nos quiere decir en estos días, cuando venga ya pasado mañana, él nos viene a comunicar que el situarnos en una clave de evangelización implica radicalmente el cuestionamiento de cómo son las comunidades cristianas hasta ahora. Nosotros, a los que Jesús nos envía en botes salvavidas, el riesgo es que nosotros los convirtamos en yates de veraneo, ¿no? Y en esto Tote es muy radical
y él va a venir a darnos un mensaje que yo creo que es muy profético, muy alentador, y me encantaría desde aquí animar a la gente porque realmente merece la pena conocer a Tote, ver que tenemos ya unos laicos preparados con una capacidad de hablar, con una capacidad de arrastre, de entusiasmo que nos va a hacer mucho bien. Yo invitaría a la gente que lo conozca por él mismo. Para, un poco general, para todo este tema del plan pastoral hay una comisión, ¿no? Explícanos un poco cómo está organizado. ¿Una comisión de acompañamiento, una comisión diocesana? Sí, el plan pastoral comenzó como motor de arranque y de enganche. Se apoyó don Francisco en el Consejo de Presbiterio, y a nosotros en una sesión del Consejo de Presbiterio se pidió a la permanente de ese consejo que llevara adelante este trabajo. Entonces la comisión era pequeñita, era un embrión de la comisión que hemos funcionado durante un año. Y ya don Francisco decidió la semana pasada convocar y reunir a través del obispo auxiliar de don Juan a un grupo de trabajo que incluía vicarios, arciprestes y párrocos, con la idea, evidentemente, de que conforme el plan vaya creciendo, ir incorporando también a laicos a la vida religiosa. Y el momento actual es que esta comisión de acompañamiento tenemos el encargo de ir preparando el siguiente paso de los primeros meses del año que viene, que serían ya comenzar a trabajar sobre las unidades de atención pastoral. Porque frente a las 750 y pico parroquias que tenemos, el plan de pastoral tiene que dar lugar a una serie de unidades de atención pastoral, es decir, comunidades cristianas que tengan todos los rasgos que tiene una comunidad cristiana. Y esta comisión de acompañamiento tendrá la tarea de alentar, ir tomando decisiones, ir acompañando este proceso, porque el plan de pastoral hay que articularlo bien, es un trabajo delicado, y yo creo que es una comisión que hemos comenzado ya a trabajar y lo estamos haciendo con ganas. Y en el fondo de todo es el objetivo y el propósito de la Iglesia, que es evangelizar. Eso es. Lo de Pablo VI, ¿no? En la Evangelii Nunciandi, existimos para evangelizar. Sí, en este sentido es precioso ver cómo la inspiración magisterial del Papa Francisco es la Evangelii Nunciandi. La genialidad del Papa Pablo VI en 1975, hay números de la Evangelii Nunciandi de entonces que no solamente no han perdido absolutamente nada, sino que han ganado una actualidad impresionante. La Iglesia, toda ella, existe para evangelizar. Y aquí nunca podemos resaltar lo suficiente que nos hemos acostumbrado a las venerables palabras cristianas. Evangelion, buena noticia. Y la pregunta sería si nosotros llevamos por ahí, por la vida, la cara de tener una buenísima noticia para dar a todos. Pues nada más, Miquel, muchas gracias por venir. Creo que durante el curso te veremos más por aquí porque hay que darle al plan pastoral. Y todos invitados mañana, lunes, martes, miércoles, en el seminario a las 8 para seglares y consagrados, y a la mañana para sacerdotes, una iglesia en salida, de la conservación a la evangelización. Todos nos veremos y echaremos un impulso grande a este curso y a este plan pastoral. Muchas gracias, Miquel. Muy bien. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.